Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. En el año 94, Fernando Henrique Cardoso, que sería después presidente de Brasil, era ministro de Economía de Brasil y lanzó una gran reforma macroeconómica que conocemos como el Plan Real. Desde entonces, la moneda brasileña es el real. Era una operación, como les decía, compleja. Cardoso dedicó ese año a recorrer Brasil explicando qué es lo que cambiaba, explicando por qué había que cambiarlo, pero sobre todo explicando por qué había determinados sacrificios que hacer para que esa nueva maquinaria funcionara. Mientras realizaba esa tarea, Cardoso decía, gobernar es explicar. Es decir, es crear un consenso apelando no a un relato, sino a algo mucho más interesante, más optimista respecto de la visión de la sociedad, que es la racionalidad de la gente. Bueno, hoy Macri, al cabo de ¿cuántos años? Probablemente más de 2 años, decidió explicar, se fue a vaca muerta, y desde ahí explicar probablemente la operación más compleja, porque no es evidente lo que hay que hacer, no es evidente la necesidad de lo que hay que hacer, y no solo más compleja, más dolorosa de todo su programa, que es porque hay que aumentar las tarifas energéticas. El kirchnerismo estuvo durante mucho tiempo anunciando aumentos de tarifas. Es fácil recordar inclusive algunas conferencias de prensa bastante simpáticas donde el ministro de Vido, simpáticas o ridículas, según como uno la veía, el ministro de Vido señalaba las calles por donde iban a pasar y no pasar los ajustes. Y finalmente no las aumentaba, se inhibía. Bueno, no eran tontos, estaban frente a un problema político y social complejo, delicado. Bueno, estamos ante ese problema. Hoy Macri, al cabo de 2 años, decidió explicar con un discurso por qué hay que aumentar las tarifas y por qué, como él dijo, él no ve otra alternativa o una alternativa a aquellas medidas que está tomando. Después vamos a hablar con Daniel Herold, que es un experto brillante en temas energéticos, a ver si es tan así, si realmente es la única receta posible. El gobierno creyó durante todo este tiempo, o algunos miembros del gobierno, que explicar esto es inconducente porque el dolor no se evita con explicación. Y que por lo tanto no había que emitir ningún mensaje como el que emitió Macri hoy. Recuerden ustedes que tampoco creyeron que había que explicar la herencia recibida y después finalmente la tuvieron que explicar. Esta estrategia de comunicación supone que la factura, que viene con un aumento que muchas veces para mucha gente es muy doloroso, no es un mensaje. Y la factura es un mensaje. Y en general la gente entiende que ese mensaje, que es la factura, que es un mensaje antipático, desagradable, lo emite el gobierno, lo emite Macri. Por eso era necesaria una explicación, que habrá que ver si eso no es suficiente. Este problema de comprensión o de concepción de qué papel cumplen las explicaciones en la política es parte de un problema más amplio que tiene que ver con problemas o con dificultades de comunicación interna dentro del gobierno y dentro del oficialismo. A fines del mes pasado, creo que el 28 de marzo, si no recuerdo mal, es decir, hace ya más de 23 días, el Enargas, que es el ente regulador de todo el mercado del gas, convocó a las empresas distribuidoras de gas y les hizo la consulta de si los aumentos de gas podían ser pagados en cuotas. La tarifa del gas que iba a aumentar podía ser pagada por los usuarios en cuotas. Se llegó a un acuerdo, se firmó un acta, que usted va a ver detrás mío ahora, por la cual las empresas con el gobierno, con el Enargas, suscribieron esa acta de intención o ese propósito de que las tarifas fueran aumentadas, pero pagadas en cuotas. Esto tampoco era novedoso,
porque el año pasado, en el caso del gas, también el incremento tarifario fue pagado en cuotas. La pregunta es, si ya tenían el acuerdo con las empresas distribuidoras, si ya habían hecho un aumento prorrateado en cuotas, si lo volvieron a pensar este año y lo pactaron con las empresas, ¿por qué no lo anunciaron? ¿Por qué alguien se lo escondió y esperaron a que estalle la relación con el radicalismo y con Carrió para después presentar el pago en cuotas como que se los arrancaron parte de estos aliados o de estos miembros de la coalición gobernante y no salió de la elaboración de la medida? Enorme signo de interrogación respecto ya no de la comunicación, sino del nivel de coordinación que hay dentro del gobierno. Por supuesto que hay además un problema de comunicación, ya no con los usuarios, con los que tienen que pagar más la factura, sino con miembros del oficialismo. Es bastante claro que a Carrió, pero sobre todo a los radicales, nadie les explicó claramente cuál es la jugada del gobierno en esta materia. Y por eso hubo una disidencia pública. Obviamente que cualquier disidencia dentro de la coalición pega en el peronismo, porque ningún peronista está dispuesto a ser más oficialista, más amigo de Macri, que lo son Carrió o el radicalismo. Habrá que ver si estos problemas de comunicación no continúan, porque uno ve a algunos funcionarios o voceros importantes del gobierno, este fin de semana, por ejemplo, en los diarios, que dicen, bueno, este es el último aumento de tarifas, no va a haber otro. Y si uno va a la letra chica de los cuadros tarifarios, de los contratos que se firmaron con las empresas inversoras, etcétera, queda la sensación, por lo menos, algunos dicen que esto va a ser inevitablemente así, de que en agosto va a haber otro aumento y que va a haber otro aumento el año que viene, porque están previstos aumentos en la distribución, en los contratos, para agosto o septiembre de este año y no sé si abril o marzo del año que viene. Quiere decir que en ese momento, en agosto o septiembre, o en abril o marzo del año que viene, alguien puede tomar el diario del funcionario que dijo no va a haber más aumentos y recordarle que aumentos siguieron habiendo y que había mentido. Salvo que el gobierno haya decidido que esos aumentos no corren, con lo cual es una novedad de primera magnitud para las empresas que tienen contratos ligados a esos aumentos y que piensan que sus ingresos van a depender de esos aumentos. ¿Qué quiero decir? Que pareciera haber bastante improvisación, no en la toma de decisiones o en cómo se concibe una medida, sino más bien en cómo se la implementa y cómo se la comunica. No solamente desde el gobierno a la sociedad, sino dentro de protagonistas importantes del mismo gobierno. Dentro de todo este problema aparece la disidencia radical. Yo no me voy a meter, porque no estoy en condiciones de hacerlo, en todo caso después vamos a hablar con Harold de esto, que sabe del tema, en la racionalidad energética y económica del planteo que hacen los radicales. Lo que sí tenemos que ver es por qué lo hacen desde el punto de vista político. Y lo hacen por dos razones. Primero, porque en general el radicalismo dentro de la coalición gobernante es una fuerza que tiene mucho anclaje territorial. Tiene gobernadores, tiene intendentes. Fíjense que en el debate con el peronismo, los peronistas usan un argumento que para el político que tiene una dependencia territorial es muy interpelante. Y es el argumento de que usted, diputado, que es diputado y vive en la ciudad de Gualeguaychú, por nombrar una ciudad, o en Córdoba o en Mendoza, usted va a ser el responsable de ir y explicarle a los cordobeses y a los mendocinos este aumento de tarifas. Y el que recibe ese mensaje o esa acusación lo siente, porque verdaderamente va a tener que ir a dar la cara por una medida poco simpática. Esto los vuelve especialmente sensibles a los que vuelven a su pueblo a tener que dar explicaciones por las medidas que toma el Poder Ejecutivo. La otra razón, y esto puede ser que los radicales tengan una especie de deformación o de hipersensibilidad frente a este problema, es que esta cuestión de las tarifas toca centralmente a la clase media, que es donde han asentado sus intereses políticos los radicales desde que fueron fundados en 1890. Y aquí hay, y es interesante verlo porque habla del futuro de esta coalición y de las transiciones múltiples que estamos viviendo en la Argentina, hay una sospecha,
o una duda en algunos dirigentes del radicalismo respecto de cuál es la identidad del PRO, de su socio. ¿No serán que están prestando poca atención en el PRO a los intereses de la clase media, porque ellos aspiran por la obra pública, por cierta tradición filoperonista en muchos dirigentes del PRO, por cierta procedencia del peronismo que hay en ellos, a buscar los votos de otros sectores sociales, resignando parte de lo que ha sido la cantera electoral más importante del radicalismo en su historia? Es decir, ¿quién es el principal custodio dentro de esta coalición de los intereses de la clase media? Carrió se ve ahí como custodia, los radicales también. ¿Hay la misma sensibilidad en el PRO? Probablemente sí, pero no se la dicen entre ellos, no hablan aparentemente, o no hablan todo lo que tendrían que hablar. ¿Por qué esto es importante? Porque los radicales están pensando, si seguimos con este tipo de ajustes, lo que va a suceder es que el universo de clase media que nos sostuvo hasta ahora, parte de ese universo va a entrar en el desencanto. Y a ese votante de Macri, probablemente votante de Macri no en la primera vuelta, mucho menos en las primarias, pero sí en la segunda vuelta, que en la primera vuelta había votado otra opción, por ejemplo Stolbizer, por ejemplo Massa, bueno, ese votante desencantado tiene alguien que le habla hoy. ¿Y a quién le está hablando a ese votante desencantado? El peronismo no kirchnerista. Entonces lo que le están diciendo los radicales a Macri, cuidado, porque hay una oferta política para esta gente que nosotros hoy estamos desencantando. Y si siguen estos ajustes, de la manera en que los estás haciendo, vamos a terminar teniendo un problema electoral el año que viene en las elecciones presidenciales. Desde el gobierno, desde el corazón del gobierno, miran la película de otra manera. Dicen, no, lo que tenemos que hacer es hacer estos ajustes ahora para que no haya aumentos de tarifas más adelante, para que las tarifas no le sigan pegando a la inflación, porque eso sí nos llevaría a una campaña electoral en problemas y eso sí nos haría perder votos. Justamente lo que estamos esperando es terminar con los ajustes ahora para que después la recuperación nos lleve a recuperar al desencantado, no solamente recuperar los niveles de actividad económica y recuperar la confianza en el programa. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la coalición de gobierno hay dos visiones del presente y dos visiones del futuro. Sería interesante que las unifiquen. ¿Por qué? Porque si acá hay un inversor que dice ¿dónde pongo la plata? Y miran a los radicales y a Carrió que dicen cuidado porque estamos yendo en una línea equivocada que nos puede hacer perder, ese inversor probablemente dude de comprometerse con ese proceso económico. Hay falta de diálogo, hay falta de síntesis, hay dos visiones de lo que están haciendo distinta dentro del mismo oficialismo. Por lo menos dos. Este problema sería un problema, siempre es un problema, pero sería un problema tal vez menor si no fuera porque hay un cambio muy importante en el mapa político hoy en la Argentina. ¿Y cuál es ese cambio? Que hay otro PJ. Esto es consecuencia del éxito de Macri. Le ganó a Cristina Kirchner. El factor kirchnerista, el factor Kirchner, es un factor recesivo, es un factor que pesa cada vez menos. La contradicción cambiemos kirchnerismo es una contradicción que puede tener vigencia, pero va quedando cada vez más anticuada frente a contradicciones más novedosas. El peronismo no kirchnerista o post-kirchnerista, no le quiero llamar anti-kirchnerista, porque todos fueron kirchneristas, casi todos, está pensando, los radicales que dicen, vamos a tener problemas si seguimos con los ajustes. Bueno, el peronismo no kirchnerista lo que le está diciendo al gobierno es te voy a preparar un programa, te voy a obligar a hacer algo que te obliga a seguir con los ajustes. Es decir, que se produzca lo que los radicales temen, porque es la función de ellos como oposición. Entonces aparece un proyecto en la Cámara de Diputados presentado por Graciela Camaño, que es la principal dirigente del Frente Renovador en el Congreso,
con el respaldo, préstele atención, porque tiene el respaldo de alguien que no es del Frente Renovador de Massa, es del PJ no kirchnerista. Miguel Pichetto, presidente del bloque de senadores peronistas de la Cámara Alta, que consiste básicamente en lo siguiente. Retrotraemos el aumento de tarifas o la situación de las tarifas a noviembre del año pasado, es decir, estos aumentos no corren, y programamos los ajustes tarifarios siguiendo las paritarias, es decir, las tarifas no pueden subir más que la inflación, más que los aumentos salariales. Es otro enfoque. El gobierno dice no. El gobierno todavía no dice nada, pero debería decir no. Si yo tengo que aumentar las tarifas, o dicho de otra manera, dejar de pagar subsidios solo según va aumentando el salario nominal en paritarias, y no voy a poder cumplir la meta del déficit fiscal. Y del lado peronista le dicen, y no es nuestra responsabilidad que la cumplas. Si ya cambiaste la meta de inflación, ¿por qué no cambias también la del déficit fiscal? Es decir, que hay, por parte de la oposición peronista no kirchnerista, un intento de acompañar al gobierno porque le convalidan aumentos tarifarios. No es como Cristina, que le dice, no, quiero volver todo al 2015 y congelar todo. No, te vamos a acompañar a nuestra manera, desfigurándote el programa económico. Esta posición, ellos van a tratar de discutirla este miércoles, no van a poder, porque aunque tengan la mayoría para hacer sesionar la Cámara de Diputados, no van a tener los 2/3 necesarios para que estos proyectos se traten sobre tablas, es decir, sin que pasen por las comisiones. Van a pasar por las comisiones y probablemente el miércoles de la semana que viene esto se esté tratando en la Cámara de Diputados y el gobierno tenga que desarmarlo. El gobierno está tratando de desarmarlo. ¿Cómo? Introduciendo otra discusión. Vamos a discutir todo lo que tiene que ver con la factura. Entonces vamos a discutir, que es lo que dijo Macri hoy desde el sur, vamos a discutir los impuestos, las tasas, todo lo que cobran provincias y municipios le agregan a la factura aprovechando que la gente tiene que pagar forzosamente la luz y el gas. Entonces vamos a discutir qué parte del costo tiene que ver con los servicios, qué parte del costo tiene que ver con lo que hacemos en la nación y qué parte del costo tiene que ver con lo que hacen ustedes, dicho de otra manera o dicho en voz baja, los peronistas, en las provincias y los municipios. La intención de esta discusión, a la cual se acaba de sumar Vidal, bajando esos impuestos, después vamos a hablar con Marcos Buscaglia qué efecto tendrá esto en las cuentas de la provincia, pero, digamos, lo que propone Cambiemos es discutamos todo, y al discutir todo, saquemos el tema del Congreso. Hablemos el tema como hablamos en su momento la reforma tributaria y la reforma previsional, en una mesa federal que no nos lleve a perder una votación en el Congreso. Bueno, van a tener que presionar mucho a los gobernadores para que la discusión sobre las tarifas que hoy está en el Congreso se traslade fuera del Congreso e incluya estas otras variables fiscales que afectan los ingresos de todos los estados, tanto provinciales como municipales. ¿Cuál es el dato aquí? El dato es que al mismo tiempo que va decayendo la gravitación en el mapa general del kirchnerismo, va sumando su gravitación este nuevo PJ. Este nuevo PJ que se reunió en Gualeguaychú, por primera vez se juntan el PJ no kirchnerista con el masismo en esa reunión de Gualeguaychú. Qué curioso, estaban Pichetto y Camaño, los dos autores de este proyecto. Y qué curioso, el marido de Graciela Camaño termina siendo el interventor del PJ. Acá se está organizando algo. Es una fuerza política que está pensando en llevarlo al gobierno a una encerrona en las elecciones del año que viene. ¿Qué es una encerrona? No tienen tanta fuerza. Macri tiene mucho más fuerza que este grupo, pero ellos piensan, ¿y si lo llevamos a un balotaje? ¿Y qué tengo que hacer para llevarlo a un balotaje? Hacerle pagar costos durante la campaña electoral del año que viene. ¿Y cómo lo hago? Con este sistema tarifario que lo que pretende no es resolver el problema energético, pretende que la gente tenga que pagar una tarifa aumentada en el mes de septiembre del año que viene, un mes antes de las elecciones.
Es decir, que este mensaje de hacer todo lo malo junto y el bien de a poco, como decía Maquiavelo, no lo pueda transmitir el gobierno y tenga que ir cortándole la cola al perro de a poco y siga doliendo el corte de esa cola en septiembre del año que viene. Es decir, que lo que estamos discutiendo detrás de las tarifas y detrás de la estrategia energética no solamente es un problema fiscal, porque tiene que ver con las posibilidades del gobierno de alcanzar la meta fiscal del año que viene, sino que tiene que ver nada menos que con la discusión del poder y con la probabilidad de que haya un balotaje o no en la Argentina. Este es el tema central. Quiere decir que está el gobierno ya no frente al kirchnerismo, sino frente a otro PJ, probablemente más dinámico. En este contexto aparece una noticia. Aparentemente nada que ver con todo esto, ¿o sí? El señor Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, que proviene del peronismo, que es presidente de la Cámara de Diputados, porque en alguna medida consiguió el aval del peronismo. Cambiemos en minoría no puede poner al presidente de la Cámara de Diputados. Tiene que conseguir el aval de los otros, de Massa, de Urtubey, de los gobernadores peronistas, de Bocio. Este señor, Emilio Monzó, que ha sido el principal interlocutor del peronismo como presidente de la Cámara de Diputados, porque le conoce la cultura a ese grupo, acaba de decir: yo a partir del 2019 no juego más. Es decir, no quiero volver a ser diputado. Probablemente a Monzó después del 2019 le den una embajada. Algunos creen que va a ser la embajada en España, porque Ramón Puerta, que es peronista, va a volver para competir por el peronismo en la provincia de Misiones. Lo cierto es que mientras el peronismo está armando esta escuadra para crearle algún problema a Macri, el principal interlocutor del peronismo, del gobierno con el peronismo, que es Monzó, dice: yo no es que me voy ahora, No, yo me quedo hasta finales del 2019, pero no tengo ganas de seguir. No me siento incluido en la estrategia oficialista de la provincia de Buenos Aires, que es de donde yo vengo. Pues si yo fuera peronista, tomo nota de ese desaliento del interlocutor que me manda Macri. Y me pongo más duro. Es decir, no es algo lateral esto que pasa con Monzó, de una circunstancia, la tarifaria, donde pareciera que las relaciones entre Macri y ese peronismo no kirchnerista, que parecía hasta ahora un aliado, empiezan a ser conflictivas. Como vemos, están cambiando varias cosas. Y una pregunta adicional. Yo dije recién, ¿Monzó es presidente de la Cámara de Diputados? Porque lo puso también el peronismo. Y si el peronismo no le toma la palabra a Monzó, porque él dice: yo me quedo hasta finales del 2019. No, Monzó, ya que estás desganado, vamos a poner uno que tenga más ganas que vos. A finales del 2018 ya no van a correr más los votos peronistas para que Macri tenga un presidente de la Cámara de Diputados propio. Y le vamos a poner un presidente nuestro, opositor. Ah, un opositor en la línea sucesoria, ¿es posible eso? Bueno, habrá que ver cómo llega Macri, cómo llegan los peronistas a fines del 2018. Pero a fines del 2018 hay que elegir de nuevo la presidencia de la Cámara de Diputados. Es decir, podría haber un cambio. Como vemos, alrededor de las tarifas el mapa está cambiando. Y aparece una pregunta central en Cambiemos. ¿Qué capacidad de contención tiene Macri respecto del propio oficialismo? Ya no de Carrió, con la que tiene conflictos más o menos espasmódicos, ya no con los radicales, que en la boca o en la voz del gobernador Alfredo Cornejo de Mendoza, presidente del radicalismo, le hace todo un planteo político y económico respecto de la estrategia oficial para las elecciones del año que viene, sino en relación con los mismos dirigentes del PRO, como Monzó, que se siente desalentado y dice: no me siento contenido, me voy, búsquenme otro lugar. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque suele suceder que cuando un grupo político no tiene un gran rival, como lo era el kirchnerismo para Cambiemos, empieza a resquebrajarse internamente. La contradicción con otro fortalece las identidades, amalgama los grupos. Cambiemos está hoy ante este problema. Y este problema lleva a una pregunta final. ¿Qué
sensación de inclusión tiene cada uno dentro de esta coalición? Porque daría la impresión de que hasta ahora el formato de Cambiemos era un accionista, Macri, en todo caso, generosamente por parte de Macri, 2 o 3 accionistas más, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Marcos Peña, un asesor del directorio de accionistas, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, y después gerentes, más o menos jerarquizados, empleados, Carrió, los radicales, etc. Bueno, lo que ha aparecido a partir de la cuestión de las tarifas es que los gerentes quieren ser accionistas. Monzó, que quería ser accionista, dice, me retiro o paso a un lugar de menos exposición. Todo un problema para una coalición gobernante que está en minoría en el Congreso y que tiene que seguir haciendo ajustes.